¿Qué conocemos como la colonia? A este largo periodo se le ha presentado como una época oscurantista. Para la mayoría fue el fin de nuestro pasado glorioso, el prehispánico, y el inicio del poderío español para explotar estas tierras y sus habitantes. Algunos guardarán imágenes de la Inquisición, represiones, matanzas, así como de la explotación del indio o la esclavitud de los negros. Sin embargo, es necesario dar un acercamiento a esta época tan compleja y rica en interpretación. La historia oficial da un salto de 300 años hasta llegar al México independiente. ¿Se puede acaso ignorar este periodo? La respuesta es no. Si le concedemos tanto peso al pasado indígena, igualmente deberíamos profundizar en el otro mundo, el europeo. En la época virreinal hubo una gran mezcla de grupos en las calculadas 50 zonas geográficas definidas. El mestizaje entre indígenas, blancos y negros dio lugar a una amplia variedad de castas, base de la sociedad del México independiente. Sintetizando, los indígenas, rebeldes o sumisos, fueron actores importantes para la imposición del nuevo orden político, económico, social y cultural tan característico de la época colonial. Para asegurar la unidad de la Nueva España, fue necesario imponer el cristianismo. Bajo el pretexto de evangelizar y civilizar, fue justificada la conquista. Hernán Cortés solicitó su apoyo al emperador Carlos I para convertir a los indios en 1523. Pero Cortés había empezado a bautizar a algunos indios caciques desde 1519, con el apoyo de su capellán Bartolomé de Olmedo, pero adquirió mayor prioridad a partir de 1523. Gracias a las reformas religiosas de Cisneros, vinieron los franciscanos en 1524. Fueron los protectores de los indios gracias a sus votos de pobreza y su entrega al trabajo desinteresado. Entre 1524 y 1560 llegaron a México cerca de 400 religiosos. La evangelización se pudo llevar a cabo gracias al apoyo de las autoridades políticas de la Nueva España. Por otro lado, la jerarquía de la Iglesia facilitó las tareas de evangelización y la petición del trabajo del clero secular, que ayudó a la expansión y consolidación de la cristianización. Las instituciones políticas. En el desarrollo político hubo dos momentos. El primero fue la construcción del aparato gubernamental y el segundo fue la consolidación del poder real a partir del siglo XVI. En ese tiempo, el sistema español estaba sostenido por una estructura burocrática, encabezada por el rey, quien delegaba sus poderes al Consejo de Indias. Este se encargaba de la legislación, manejo fiscal y de justicia, nombramientos, información geográfica y política. Después de la conquista, Hernán Cortés fue confirmado capitán general y gobernador de lo recién conquistado, con un poder casi ilimitado. Sin embargo, Cortés decide ir a conquistar las Sigüeras, lo que ocasiona grandes conflictos en la ciudad. Al regresar de su intento fallido, envían a un juez para sustituirlo. Después de algunos otros conflictos, el rey impone al virrey, Antonio de Mendoza. El virrey tenía teóricamente todos los poderes, aunque en ocasiones debía compartirlos con la iglesia, sin mencionar que el rey siempre podía quitarlo o equilibrar sus poderes. Además del virrey, existían las audiencias, que eran tribunales administrativos encargados de asuntos civiles y hasta criminales. Por debajo de las audiencias estaban los gobernadores, los cuales actuaban en ciudades. Por último habían alcaldías y corregimientos, estos últimos de menor categoría que los primeros. La iglesia estaba establecida por el papado de Roma, mediante el poder del rey, el cual hacía de vicario de Dios en su reino. La iglesia contó con un doble proyecto, el de la iglesia misionera encargada de evangelizar y el de una iglesia organizada en diócesis de forma jerárquica, sometida a obispos, donde cada catedral tenía sus parroquias. A medida que los superiores de las órdenes fueron muriendo, fueron dejando el futuro de los indios en manos de los clérigos. Los conquistadores invirtieron cuanto pudieron para preparar y agilizar sus descubrimientos y conquistas.
El premio más común para los soldados fue la encomienda, una dotación de indios que trabajaban otorgando los tributos necesarios. El encomendero tenía ciertas responsabilidades, entre las que se encontraban la instrucción de la fe católica para todos sus encomendados. Al mismo tiempo, surgió la esclavitud como una solución para solventar los trabajos pesados. Dentro de esta se utilizaba la mano de obra negra como principal recurso. La explotación de las minas fue concedida a particulares por parte de la corona, y se exigía la 10ª parte de la producción de metales como un pago por el derecho a explotar la tierra. El comercio estuvo estrictamente vigilado. Esto llevó a la creación de monopolios, siendo Veracruz y Acapulco los principales puertos. En México se fundó el consulado, institución encargada de regular los barcos que salían rumbo a Europa y recibir los productos de ese continente. Composición cultural. Mesoamérica contaba con 25 millones de habitantes, más del doble que España. Con la conquista llegaron epidemias que diezmaron la población indígena. Así, en 1620 la población indígena era de 1.2 millones. Esto inició el proceso de hispanización. La población blanca, compuesta por peninsulares como andaluces, catalanes y vascos, entre otros, era la más privilegiada. Estos formaron centros urbanos y con esto su identidad. Ellos ocuparon los mayores cargos civiles y eclesiásticos, y una minoría con diferentes condiciones socioeconómicas formó el séquito del virrey, que trabajó en áreas como la agricultura y ganadería. Esto nos lleva a la segunda clase, los criollos. Los criollos pelearon por su igualdad. Así fueron con el rey que con las leyes alternativas les permitió obtener cargos. Los mestizos eran los hijos de un español y un indígena. Eran tomados en cuenta pues la sociedad era permisiva. Si provenían de una unión legítima, eran considerados españoles, es decir, casi blancos. Los indios sufrieron una gran disminución debido a las enfermedades. Entre ellos había una complejidad étnica por el mosaico cultural. Entre ellos habían diferentes estratos sociales. Los negros fueron traídos por los portugueses en condiciones de esclavo. Realizaban los trabajos más rudos en minas, ingenios azucareros y en los hogares blancos. Su origen era diverso y con ellos trajeron su cultura, como su música. Los que escapaban formaron comunidades en la selva llamados palenques. Por último tenemos las castas. Son las diferentes entremezclas entre clases. Ellos fueron incluidos en el trabajo y las obligaciones. Los mestizos aprovecharon de su situación social. Se obtuvo una gran riqueza debido a los avances peninsulares y la cultura de Mesoamérica. Con la llegada de los frailes empezó a recuperar la cultura perdida. Ellos procuraron elevar la cultura de Nueva España. Así en el siglo XVI trajeron la imprenta. También escribieron tratados de lenguas. Esto multiplicó los vocabularios y gramáticas por la diversidad existente. Con esto se elaboraron recopilaciones que facilitaron los sermones. En las fiestas religiosas y civiles se mostró la diversidad. Así existieron danzas prehispánicas y obras de arte que cubrieron las iglesias. También nacieron libros de historia, un gran acierto, pues los criollos aceptaron la naturaleza americana como propia. Además, estos libros incluían relatos históricos reales y los milagros religiosos. En la educación se fundaron diferentes colegios. Estos fueron fundados por jesuitas principalmente. También existió la educación femenina. Por último, en la arquitectura se formó una mezcolanza entre la arquitectura de España y la mesoamericana. Así nace el estilo plateresco.